Ahí. No, más a la derecha. Falta algo. ¿Qué falta? Vive Dios, niño, apúrate. Falta algo. ¿Qué falta? Saludos, compatriotas. Hoy vamos a hablar de un episodio fundamental en nuestra historia republicana, que además se basa en una pieza faltante. Es que falta algo, pero no es una persona, no es un pájaro, no es un avión, no es Superman, porque ¿quién carajos es Superman? Miren cómo estoy vestido, que Superman, ni que avión, ni nada, no, es algo que falta. Es un florero, pero no es cualquier florero, es el florero de Llorente, que es una pieza fundamental, un objeto fundamental de nuestra historia, protagonista de una de las grescas más famosas de la historia americana. Así que, ¿el florero? Sí, el florero. Bienvenidos. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. Hoy, más criollos que nunca. Cabildo abierto. Bueno, definitivamente es algo que nos supieron inculcar muy bien en las escuelas. El florero de Llorente es un símbolo. El significado del florero es grande, significa y es de respeto, es algo sagrado. Aunque yo sé que todos los colombianos por la paz, por la guerra, por el divino niño, los de la U, los del PIN, los de la PUM PUM, los liberales, los godos, los santos, los impíos, los ordóñeses de la risa y de la no risa y el resto de colombianos que somos la gente decente de este país, ya no sabemos esta historia, se las voy a contar igual porque hace parte fundamental de nuestra vida republicana. Esta historia consta de un escenario, un objeto, 3 personajes principales y muchos extras. Apátridas, abstenerse, cambien de canal, cambien de país. Y aquí empezamos. Un escenario. Pues la Casa del Florero es la casa más importante aquí dentro de la Plaza de Bolívar, porque allí la Casa del Florero es el día 20 de junio de 1810, es cuando se cambia el Congreso de Bogotá. Es esta casa, que queda ubicada en la esquina de la carrera séptima con calle 11 en Bogotá. Acá es el florero para que se dé cuenta y se le explica al turista que tiene 2 plantas y es colonial, ¿verdad? Lo que no era aquí en Colombia, en realidad, porque aquí en Colombia, pues creo que en ese tiempo hacían únicamente chozas. Entonces es una cosa histórica, ¿sí? Que eso lo ha presentado la prensa y la televisión y todos muchos medios de comunicación, ¿verdad? Un objeto, que es este florero. Sí señor, es un florero grande de color blanco antiguo. Esa es una porcelana muy fina y es grande, muy bonita, muy fina pues. Es una reliquia que igual esto nos sirve para estudiar a los niños. Le veo como una corona acá arribita, así arribita por encima. Y le veo 2 castillos, un león y un dragón. Que nos parece feo, lobo, barroco, recargado, pero ¿qué es? El florero. Yo le he visto como que está unido en pedazos, ¿no? Está como roto, entonces lo volvieron a unir. Y ahí está el florero
el pedazo, porque la propia está en el Banco de la República. Pero Llorente era el dueño del florero. Un señor llamado Antonio Villavicencio, que era un tribuno español muy querido y por eso le decían Villavo, que venía a ver cuáles eran las inconformidades que tenían los criollos con el gobierno español del virrey. Bueno, Antonio Villavicencio llegaba con el fin de ser el veedor de las juntas de gobierno que se estaban conformando acá en América. Él era un criollo que había nacido en Quito, había estudiado en el Colegio Nuestra Señora del Rosario acá en Santa Fe y llevaba bastante tiempo en España. Están los Morales. Don Francisco y sus hijos, Francisquito y Antoñito, que eran comerciantes bogotanos con rangos militares de la clase alta, es decir, criollos, cachacos de los meros meros, que eran comerciantes en el pequeño San Andrés, que es lo que hoy conocemos como San Andresito. Los hermanos Morales, pues, se puede decir que son personajes secundarios, son los elegidos para venir a atacar a Llorente, diciéndole que él está hablando mal de los americanos. Un señor malo, que es don José González Llorente, a quien todo el mundo conoce como Llorente porque aquí usan el apellido más sonoro y no el que es. Entonces cuando yo hable de Llorente, ya saben que estoy hablando de González, que es este man. El malo era Llorente, ¿no? Porque pues tiene nombre, pues lo que yo he escuchado, tiene nombre español, ¿no? Y pues los españoles acá llegaron fue como a, por decirlo así, a colonizar acá, pero de una mala manera. Al que a uno le enseñaron que no se podía reconciliar jamás con él, no importa que él tuviera sus razones para no prestar el pinche florero, no, lo que sea, el caso es que Llorente, malo, chapetón. José González Llorente era un comerciante nacido en Cádiz, tenía su tienda aquí en la casa, ubicada en el primer piso. La mayoría de los productos con que él comerciaba eran la quina, ojéneros, telas, libros. Y los extras, que son el pueblo. Que son testigos pero participantes principalísimos de este episodio. Y hay otros señores, como por ejemplo el Sabio Caldas, que era un nerdo bastante conocido, y un santandereano con alma de tinterillo llamado José Acevedo y Gómez, que se hizo llamar a sí mismo el tribuno del pueblo. De ellos, lastimosamente, no tenemos. Todos los colegios y escuelas y universidades van a enseñar valores. Ya que conocemos los personajes, prosigamos a la trama principal. Todo ocurrió un 20 de julio de 1810 al mediodía, dito tipo 11:45 AM. Bueno, primero que todo, el 20 de julio de 1810 fue un día viernes, era un día de mercado, todo el mundo estaba reunido en la plaza. A la hora de las obleas, Se encontraban todas las clases sociales que estaban, digamos, estratificadas por razas. Entonces se encontraban allá los indígenas que vendían, las negras esclavas que cargaban, las mujeres criollas y blancas que compraban. Qué raro la escogencia del día porque los 20 de julio normalmente son festivos y hay ciclovía, pero... Por eso algunos autores han hablado de que todo fue premeditado y esos eran los primeros puntos a tener en cuenta. Que fuera día de mercado y que todo el mundo estuviera en la plaza. Llegaron los Morales al local de don Llorente a pedir prestado un florero para el agasajo que se le iba a hacer a don Antonio Villavicencio. Y claro, sabían que Llorente se iba a molestar porque eso era como mandar a Piedad Córdoba a la casa de José Obdulio a pedir prestado un florero para agasajar a Timochenko. En esa época no teníamos grandes cosas valiosas, sino era un florero, una mesa y una silla y un pedazo de mantel para atender al semejante monarca de Europa, un español. Ese 20 de julio de 1810 llegaron a esta casa dos criollos
con un objetivo específico, pedir prestado un objeto, el famoso florero de Llorente. Lo piden prestado para la celebración de la llegada de Antonio Villavicencio. Estaban en una fiesta, pues lo que yo entiendo, que estaban en una fiesta y necesitaban un florero. Entonces que fueron a pedir prestado uno donde los vendían, empezaron a escoger cuál querían. Y pues cogieron este, que el man lo cogió y le dijo, démelo, yo ahorita se lo pago. Y pues no, y entonces lo empezaron a forcejear y se cayó. Yo creo que comenzaron a jalonear el florero, ¿no? Y pues ya se cayó al piso, pues. Entonces lo rompió. Se agarraron por no prestarle a los españoles el florero, que era para entregar unas flores, porque igual era una esclavitud que había, entonces la envidia que existía, no le prestaron el florero y se rompió, lo rompieron. Algunas versiones dicen que cuando fueron a pedirle el florero, Llorente los mandó para sus 3 dazmier. Otras versiones dicen que se negó cortésmente, pero que de cualquier manera uno de los Morales le respondió, si no me lo prestas te doy en la cara. Agarraron por el florero, pidieron los quedos prestados. José Ignacio Llorente contestó que con nosotros los colombianos únicamente quería esclavitud, látigo y trabajar como decía Uribe. ¡Que me lo preste! ¡No! Porque es una pelea de niños. La historia no es unos niños, pero como que juegan con un carro, porque pelea por un florero y tal, y se rompió, ay, se puso a llorar, y entonces no hago tareas, entonces fue lo mismo que hizo aquí, pasó eso. ¡Lo dejó caer! ¡Y cuesta! ¡Es importado de España! Bueno, se rompe tanto misterio, empiezan a rebotarse y empieza a sublevarse el pueblo. Pero ya ellos venían con esa intención, ya no era tanto del florero, sino porque ya ellos querían armarle problemas a Llorente. La noche anterior, que fue el 19 de julio, se reúnen en el Observatorio de Bogotá y deciden planear el evento. En realidad no fue algo, no fue al azar, fue algo planeado. En Gavilla los Morales se arremolinaron y encendieron a golpes al Procas Mercachif. Yo tampoco soy chunco, yo tengo también mis roscas, entonces todos nos vamos a unir y usted también tiene sus roscas, entonces todos nos vamos a unir. Entonces se forma el que sabemos, ¿verdad? El merequetengue, ¿sí? Y todo el mundo se arremolinó y empezaba como, no, don Antonio, una percat. Don José, defensa, par 10, qué buena combinación de gancho izquierdo. Empieza la jurrusca, pero aquí la gente ignorando no sabía lo que estaba pasando allá. Y ahí se iba volviendo cuando de pronto 2 rounds. Y no duró más Llorente porque el púgil criollo siempre es más hábil, si no miren ustedes a Pambele. El caso es que, el man en 2 rounds salió corriendo a buscar protección en la casa de un vecino. José González Llorente se vistió de mujer, pero entonces un niño llamado Juan Pólvora reveló su identidad y entonces comenzó la independencia. Todo el mundo celebró esa victoria tirando maicena y tumbando carros y pegándole a la gente. Y ese enardecimiento se empezó a convertir en ofensas contra los españoles. Yo no sé cuánto duró ese episodio. Entonces ellos discutieron, entonces cuando comenzó como la guerra de independencia, que eso como cambió la historia. De aquí en adelante, desde el 20 de julio, ya no somos esclavos, porque ya de allí ya somos diferentes, porque de allí los criollos ya, pues como pelearon con los españoles, entonces los españoles a nosotros nos dieron la libertad. Creo que fue la historia así, sino que muchas veces la gente no lo divulgamos, porque nos da como cosita decirle en realidad al Estado, y como estamos en el Estado, en el día que estamos ahorita, que todo es, si tú hablas demasiado, ¡pum!, te van dando en la cabeza, ¿verdad? Entonces, en Colombia estamos fregados. Hoy en día, el florero que provocó la reyerta reposa aquí.
La casa fue construida en 1540 para un mariscal español que hacía parte de ese grupo fundador de la ciudad de Santa Fe, Hernán Venegas, y de la casa se conserva original la esquina de la casa, la primera planta de la casa, el resto son adiciones posteriores que se han hecho. A pesar de tener una historia con tantas versiones tan contradictorias entre sí, a pesar de que después de 200 años nadie se atreve a asegurar con certeza que se trata del mismo florero, es un objeto muy visitado. Así como pasa con el Señor Caído o el Divino Niño, recibe año tras año a hordas de colombianos que vienen a conocerlo, a ver esa pieza de porcelana que dio vida a nuestra lucha independentista, la lucha que dieron los criollos por liberarse del yugo español y empezar su propio yugo. El florero que podemos venir a visitar y el que conocemos llegó en 1882 como una donación del pintor y músico Epifanio Garay al Museo Nacional y lo mandó con una carta que decía, abro comillas, asegúrese con pruebas que merecen completo crédito que es el mismo que dio origen a la famosa reyerta. En la base se encuentra la firma de González Llorente. Con respecto a la materialidad del objeto, encontramos que es una pieza original, una pieza que pertenece a una fábrica de loza española que fue muy activa a finales del siglo XVIII, que es la fábrica del Buen Retiro. Se hicieron análisis de los elementos físicos constitutivos y de los pigmentos y eso generó unas coincidencias asombrosas de las recetas y la manera como se trabajaba en esa fábrica de loza. Eso ya de alguna forma determina que el objeto es un objeto original. La visita al museo y todo el tema de la independencia funciona, digamos, para que las personas un poco se cuestionen en torno a eso, a lo que llamamos democracia, en torno a lo que en Colombia entendemos por democracia y a la práctica de la democracia en este país, al igual que las libertades individuales y colectivas. Lo que estamos viendo acá en esta sala son representaciones de lo que se vendía en una tienda como la del Español. Bueno, el museo antes era un museo totalmente tradicional, hoy en día este museo ya se sale un poquito de los esquemas de ese tradicional, la propuesta es constructivista, es preguntarnos todo el tiempo, no solamente sobre esa pieza, sino qué pasa en torno a esa pieza y a ese 20 de julio de 1810, entonces ahorita el objetivo es ese, que el público interrogue la historia. En 1985 esta casa fue testigo presencial y vivencial de uno de los episodios más cruentos de nuestra historia. La toma del Palacio de Justicia. ¿Qué pasó en la Casa del Florero? Bueno, yo estaba pequeño, pero de hecho vivía por acá cerca. El asunto es que la Casa del Florero es tomada por el ejército para desde allí elaborar toda la operación de retoma y para tener a los, digamos, a las personas que estaban liberadas, llevarlos allí como primer lugar de refugio, y de refugio entre comillas. Después de la retoma, se llevaron a los sobrevivientes, un magistrado y algunos empleados de la cafetería, aquí a la Casa del Florero para reseñarlos e identificarlos. Y luego de que salieron... De ahí salió gente viva que después fue torturada y asesinada, ¿sí? Personas que eran, por ejemplo, estudiantes, personas que estaban al margen de todo el conflicto, que no eran guerrilleros del M-19 y terminaron siendo masacrados por el mismo actor estatal, el que se supone estaba devolviendo la democracia al país. Es un momento de la historia que también está representado acá en el museo y que pues hoy en día, después de ya 25 años, todavía se sigue un proceso abierto y también como el proceso que inicia el 20 de julio de 1810 sigue vigente. Mantener la democracia, maestro. Nosotros podemos creer o no en la historia del Florero de Llorente, pero es innegable que se trata de un ícono, de un símbolo de eso que nosotros llamamos patria. Afortunadamente no aparece en la bandera, el escudo o el himno, porque parte de lo que representa es algo de lo que no debemos enorgullecernos.
Es decir, nuestra tendencia a ser marrulleros, conspiradores, a usar cualquier pretexto para desencadenar tormentas, pero además es un símbolo de nuestro arribismo. Y si nos ponemos a hilar más fino, es el símbolo de nuestra mezquindad histórica o de la mezquindad de nuestra memoria, porque ningún artesano, indígena, negro o mujer que haya participado en la Revolución de la Independencia tiene un museo propio, mientras que el florero sí.